Hay un día que Perón llega a la Argentina y ese día para mí fue un día inolvidable. Pero no solamente inolvidable por lo que pasó, sino porque fue una epopeya, digamos, porque todos fuimos caminando hasta el aeropuerto, y cuando digo todo, digo mucha gente, y eso terminó de marcarnos definitivamente, ¿no? Embajador, muchas gracias por recibirnos aquí en la embajada. Bueno, queremos abordar cómo ha sido un poco su reconto histórico, ¿no? Entonces queremos conocer desde épocas tempranas. Sí. ¿Cómo era Carlos Tomadas en la adolescencia? Bueno, era un estudiante de la escuela Carlos Pellegrini, que hablando de la adolescencia, ¿no? Mi casa era una casa muy politizada. Mi madre era profesora de historia, mi padre también, además de abogado, qué sé yo, pero digamos que la cuestión política siempre estuvo muy presente en las sobremesas. Mi padre y mi madre discutían mucho entre ellos también, porque tenían posiciones diversas. Pero bueno, ahí también aprendí lo que es la diversidad y el respeto a las opiniones. Y luego tuve una etapa deportiva, digamos, en el sentido de que era una centralidad en mi vida la cuestión del deporte. Y luego, a medida que fue pasando el tiempo, en la Argentina se dio un proceso de... estábamos en una dictadura y militar, como tantas que estuvo lamentablemente ese periodo en la Argentina. Y comencé a acercarme a las organizaciones políticas y yo estaba cercano al peronismo y me incorporé en la Juventud Peronista, que era casi una especie de situación muy natural y además muy convocante en ese momento. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos? O sea, ¿qué lo impulsó de pronto a empezar en política? Varias cosas también aprendidas en mi casa, amigo. La idea del servicio público, la idea de servidor público en mi casa era una impronta fuerte. La sensibilidad y la solidaridad con los sectores más postergados me llevó naturalmente al peronismo y la vinculación, en este caso, esto primero por el lado de mi madre, por el lado de mi padre también, la cercanía con los sindicatos también fue otra de las experiencias familiares que me fueron marcando, y de esa manera naturalmente desemboqué en el peronismo. Al mismo tiempo yo terminaba mis estudios en la Universidad de Buenos Aires como abogado y empecé un breve periodo de ejercicio profesional como abogado, precisamente yendo a prestar servicios a los lugares donde menos acceso a la justicia tenían, barrios más humildes, en Argentina se llaman también villas miserias, y todo eso era una situación que encajaba muy bien, y así fueron mis primeros años de acercamiento a la política. ¿Y cuál considera que fue el momento más relevante en la política argentina? Bueno, para nuestra generación, sin lugar a dudas, fue el regreso del general Perón. Perón había sido proscripto, estaba viviendo en España. Bueno, y de alguna manera toda esta movilización política que venía desde la juventud y sus organizaciones por una parte, y del movimiento obrero, que se referenciaba mucho con el gobierno de Perón, fueron creando las condiciones para que, a pesar de que la dictadura continuara, Perón tomara la decisión de volver. Hay un día que Perón llega a la Argentina y ese día para mí fue un día inolvidable. Pero no solamente inolvidable por lo que pasó, sino porque fue una epopeya, digamos, porque todos fuimos caminando hasta el aeropuerto, y cuando digo todos, digo mucha gente,
y eso terminó de marcarnos definitivamente, ¿no? Y Carlos Tomada, como político, del ejercicio político en Argentina, ¿cuál considera que fue el momento más relevante? Y yo creo que el día que Néstor Kirchner me llamó por teléfono para decirme que quería que yo fuera su ministro de Trabajo, una vez que me recuperé del desmayo, que creo que fue una de las soluciones más grandes. Y en el ejercicio, su contribución al país, ¿cuál considera que son de los momentos clave? A ver, yo tuve la suerte de trabajar con dos presidentes, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, durante 12 años y medio como ministro de Trabajo. Y eso tiene un contenido muy claro. Fueron dos presidentes a los cuales el trabajo les importaba mucho. Era algo que faltaba en la Argentina, producto de la mala situación económica que había atravesado el país después de la década del 90, con ajustes, privatizaciones, despidos. Y se trataba de recuperar el trabajo, de recuperar las instituciones del trabajo, fortalecer las organizaciones sindicales. Y nuestro gobierno hizo eso. Cumplió con su rol histórico, digamos. Yo no hice más que cumplir ese compromiso que desde joven había asumido, que tenía que ver con estar del lado de los trabajadores, del lado de los sectores. Y del lado de los sectores productivos también, ¿no? En el Ministerio de Trabajo en Argentina funciona la negociación colectiva, y Néstor la impulsó fuertemente. Como yo siempre digo, nunca se habló tanto del trabajo en el Salón Blanco de la Casa Rosada, ¿ves? Uno de los lugares fundamentales donde los presidentes hacen sus intervenciones y sus convocatorias. Y el trabajo y toda la negociación colectiva y el combate al trabajo no registrado, todo eso fue un tema permanentemente de la política. No solamente una cuestión técnica de un abogado, sino como una de las banderas de la inclusión social, como uno de los mecanismos fundamentales de la inclusión social que se generaron en esos años. Se crearon millones de puestos de trabajo y se trabajó mucho por mejorar la calidad de ese trabajo. Bien. En 2019, aproximadamente por noviembre, viaja como presidente electo Alberto Fernández y, bueno, rompe un poco el protocolo, ¿no?, de visitar países limítrofes, Brasil más que nada, y decide viajar aquí a México, ¿no? Con eso genera unas señales, digamos, y una química muy especial, ¿no?, con el gobierno de López Obrador. Un poquito más tarde lo convoca Alberto Fernández para ser embajador de México. ¿Cómo vivió ese momento? Me emociona solamente acordarme, por una razón. Primero, que no estaba en mi hoja de ruta ser embajador, digamos. Lo que yo sabía es que no quería volver al Poder Ejecutivo después de 12 años y medio, que habían sido muy desgastantes, Claro. con muchas realizaciones y mucho entusiasmo, pero bueno, finalmente ya no era tan joven, yo tampoco, y el presidente me llama y me dice que él había pensado en que yo podía ir de embajador, que quería que fuera un país importante, en el sentido de importante para la Argentina, y en el marco de lo que se señalaba recién, me dice que quería que yo fuera mismo. Mi reacción fue, por supuesto que sí, pero me parece que vos no tenés ni idea de lo que significa México para mí. Y el tema es que yo a México, México había formado parte también de los temas en mi hogar, precisamente porque con el tema de ser profesor de historia
la Revolución Mexicana era un tema que en mi casa tuvo más importancia, por ejemplo, que en otros hogares tuvo, o la misma que tuvo en otros hogares, en la Guerra Civil Española. ¿Sí? En mi casa se hablaba más, yo sabía mucho más quién era Emiliano Zapata, Pancho Villa y Carranza que los personajes de la Guerra Civil Española. Los domingos a la mañana en mi casa o había música clásica o corridos y canciones mexicanas. Es algo que es impresionante cómo me ha quedado y al día de hoy lo sigo disfrutando. A punto tal que yo soy de la época del long play. Y yo me di cuenta acá, que yo me sabía mucho long play, con cuál era la canción 1, cuál era la 2, cuál era la 3, cuál era la 4, digamos, para expresar de esta forma en la cotidianeidad y la presencia. Y después, definitivamente, mi hermana, una hermana mayor, de un año mayor que yo, vivió acá en México, estuvo en Chile durante 10 años, y o sea que yo venía a México de visita, una situación un poco extraña, no venía ni de turista ni a estudiar, digamos, venía a visitar a mi familia. Así que yo conocí primero, y lo digo muy orgullosamente, en México del interior, mi hermano estaba en Nayarit, que en México de las playas. Y como siempre digo, ahora digo, hablar de las playas de México solamente es faltarle el respeto a México, ¿no? Porque tiene una densidad, su cultura y una extensión en el territorio que, bueno, que es un placer. Así que yo estaba muy, muy conmocionado con la propuesta del presidente, por supuesto que le dije que sí, y me vine para acá muy entusiasmado. Bien, Carlos Tomada llega a México y ahí nos agarra la pandemia, 2020. ¿Cuáles fueron los retos que tuvo a cargo de la gestión de la embajada en México? El primero fue un arma del COVID que me contagié cuando llegué. Bueno, en ese momento, dentro de lo dramático que fue todo ese periodo, fue un momento muy importante de la relación bilateral, porque supongo que recuerdan que entre Argentina y México fabricaron la vacuna. Del lado de Argentina se iniciaba el proceso y se concluía acá en México. Esa vacuna, estamos hablando de un momento en que no había vacuna. Sí. Luego sí, empezó a haber. Y cuando ese proceso estuvo concluido, se utilizó, por supuesto, mucho para resolver el problema de México y de Argentina en materia de vacunación. Pero además, y lo digo con mucho orgullo, fue el ejercicio de una solidaridad en los hechos, no declamada, distribuir la vacuna en otros países que no tenían ningún acceso a ningún tipo de vacuna, ¿no? Que no lo hubieran tenido si hubiera existido esa vacuna. Y ahí hubo un trabajo de Argentina y México de manera conjunta muy interesante, básicamente de ambas cancillerías, con lo cual a mí me derramaba también la tarea. Y hablamos de los desafíos, ahora vamos a hablar también de los logros a cargo de su gestión aquí en la Embajada de México. Y está bien haberlo puesto en la pregunta, está bien haberla puesto en ese orden, porque lo primero fue lo de la pandemia. Y la pandemia implicaba también una dificultad en las relaciones interpersonales que son fundamentales en la relación diplomática. Uh-huh. Así que los logros vinieron a continuación. A medida que iba aflojando la pandemia y sus consecuencias, eso iba permitiendo retomar el ritmo normal de los vínculos. Y ahí empiezan los primeros logros en el área comercial. Se retoman las gestiones dirigidas a abrir el mercado mexicano de la carne, pero al mismo tiempo de otros productos. Se destraba y se pone en suspenso el acuerdo automotriz que impedía un diálogo fluido. Entonces con buen criterio se resuelve
Dejemos esto de lado, avancemos por en los temas que tenemos en común. Y ahí van apareciendo las misiones comerciales, también empieza a recuperarse el tema de ir y vuelta. Más adelante, un hecho muy importante fue una misión, se dice misión inversa, es decir, una misión de las tres grandes superficies que atienden el consumo casi del 82% de los mexicanos y las mexicanas, me refiero a Walmart, Chedraui y Soriana, a Buenos Aires, en donde se arma toda una ronda de negocios y se abren unas posibilidades inmensas. La Cancillería hizo un muy buen trabajo de juntar muchas empresas que hicieron negocios durante la misión. Fue como una explosión, instalando muy fuertemente la presencia de Argentina en el terreno alimentario. Entonces se consolida lo de la carne y efectivamente se abre. Bueno. Ahora, el tema de la carne puntualmente, creo que ha sido uno de los retos que han tenido embajadores anteriores. O sea, me consta del embajador Ezequiel Sabor que lo intentó de forma prácticamente obsesiva y es algo que finalmente llegó, digamos, en su gestión, y esto tiene que ver también con esa conexión con Alberto Fernández, con López Obrador. Sí, yo creo que el hecho determinante fue ¿no? Luego de la vez que viene como presidente electo, ya como presidente, Alberto Fernández viene a México con motivo de la conmemoración del centenario de Iguala de la independencia. Y ahí, en la charla con el presidente López Obrador, él toma el compromiso de allanar, cumpliendo todos los trámites y todos los requisitos sanitarios, sobre todo, allanar en la apertura del mercado. Y efectivamente, yo lo único que hice fue, aunque me haya derramado y agradezco eso, fue mantener permanentemente viva la gestión porque había muchos intereses en contra de que se pudiera entrar la carne argentina. Hacía 25 años que no entraba la carne argentina en México. Bueno, finalmente se superó, se cumplieron todos los pasos, se reconocieron, hubo una misión de técnicos en Argentina, del Senacica, se habilitaron los frigoríficos, y ahí empezamos. Y fue una gran alegría, fue muy bien recibido acá en México, y ahora estamos en el proceso de su instalación, ¿no? más cotidiano. Bien. ¿Sigue Carlos Tomada en la política después de dejar la gestión en la Embajada de México? A ver, separemos un poquito las cosas. Uno la política no la abandona nunca, porque en realidad la política no la abandona uno, digamos. Eso es lo que pasa. Yo voy a seguir vinculado, tengo una identidad política que todo el mundo conoce en Argentina y he sido y he tenido una figuración pública que me compromete. Me interesa mucho ayudar a profundizar los vínculos entre Argentina y México. Me he quedado con esa impronta por mi afecto, mi amor por México, pero también porque estoy absolutamente convencido que la relación entre México y Argentina tiene que aumentar, tiene que crecer, tiene que profundizarse, tiene que naturalizarse, tiene que ser algo mucho más fluido de lo que es hoy en día. Está claro que en las relaciones diplomáticas, bueno, ahí también lo hemos hablado con motivo de la Semana del Cine Argentino, ¿no? La relación bilateral diplomática a nivel embajada tiene que estar construida sobre un entramado de vínculos
personales, por supuesto también políticos, culturales, deportivos, y en ese sentido me parece que podemos o trataremos de hacer todo lo que se pueda. Yo volveré a la vida académica, que es un ámbito que a mí me hace muy feliz, y desde ese lugar también buscaré la forma de seguir viniendo a México, para decirlo de alguna manera, y la verdad que me han despedido con tanto afecto y con tanto reconocimiento, que eso me compromete mucho más. ¿Qué mensaje le podría dar a los jóvenes que de pronto empiezan a militar en la política a partir de su experiencia, ¿no? En el Ejecutivo, también en la parte diplomática ahora? De varias cosas. Primero, que entiendan que la política es una de las artes y una de las actividades más nobles. Que no es cierto que la política es lo que los grandes medios pretenden contarnos, que es exclusivamente una mezcla de burocracia, corrupción, de abandono de valores. Al contrario, yo creo que es muy noble el ejercicio de la política, que no piensen jamás en la política como una forma de hacer dinero. Si quieren hacer dinero, hay otras actividades tan buenas y tan productivas, tan necesarias en los países y tan generadoras de empleo, pero la política es otra cosa. Y la otra cosa es no creer nunca que se ha alcanzado el objetivo. Y por lo tanto no pensar que un logro a favor de los más postergados es irreversible. Siempre está la posibilidad de que eso se pierda. Y por lo tanto siempre hay que seguir luchando. Perseverando. Siempre. ¿Qué va a hacer Carlos Tammada apenas regrese a Argentina después de vivir unos años en México? Primero extrañar mucho a México. Una vez que lo pueda superar. Supongo que primero, readaptarme a una realidad argentina que sé que va a ser dura, que me está atravesando un momento difícil, y me gustaría decirle que me gustaría tener un año sabático, pero no creo que ni la realidad ni mis posibilidades me lo permitan. Pero bueno, me gustaría sobre todo estar acompañando a los que hoy tienen que dar un paso adelante, a las nuevas generaciones. Sí que tengo una experiencia que puedo transmitir, sí puedo aportar también a la memoria, para que no se pierda la memoria colectiva, como tantos otros compañeros y compañeras, que tenemos una determinada edad, que tenemos una determinada trayectoria, pero que debemos seguir al lado de quienes están tomando las nuevas responsabilidades. Bien. Y Carlos Tammada, ya en Argentina, ¿cómo recuerda, cómo se imagina que va a recordar a México? México, ¿no? Mi querido, como un lugar donde he pasado años inolvidables, primero. Como un país con una potencia fenomenal, con una cultura que también fue otro de los frentes en los que trabajamos fuertemente. Hemos firmado un acuerdo entre el Centro Cultural Kirchner y el Centro Cultural Los Pinos para compartir agendas, y hemos establecido vínculos institucionales, académicos, como para dinamizar un diálogo entre México y Argentina. Y entonces eso hace que yo creo que no voy a permitir que me asalte la nostalgia. Voy a tratar de mantener vivo este recuerdo de mi paso por México,
y sabiendo que es un país de oportunidades. Bien. Con todas sus dificultades que no desconozco, pero un país maravilloso y muy generoso. Y ahora, compártanos, embajador, cómo fue esta despedida con relaciones exteriores, con gobernación. Yo sabía que me tenía que ir, estaba decidido, que era el fin de... Yo soy un embajador de origen político, así que no soy embajador de carrera. Terminaba el mandato del presidente, concluía mi mandato también. Pero me agarró como de golpe. Yo seguí trabajando como si no. Y empezaron a sucederse las despedidas y los reconocimientos. Y estoy atravesando este momento como si estuviera en una montaña rusa, ¿no? Entre las emociones hermosas, positivas, estar llorando por la emoción, a enterarme de algunas cosas que hoy están pasando ya en Argentina y que me llenan de preocupación. Entonces estamos allá arriba, venimos acá abajo, vimos de nuevo. En las reuniones he tenido el privilegio de que la canciller me recibiera, una querida amiga de muchos años, Alicia Bárcena. Me ha recibido la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, con quien tenía afinidades previas por el hecho de que ella fuera secretaria de Trabajo, y se ha formado junto a queridos compañeros míos. Aproveché para desearle mucha suerte en esta tarea de grandes responsabilidades. Y finalmente, no los únicos, en el campo oficial, me reuní con la Secretaría de Cultura, Alejandra Fausto, a quien admiro profundamente y con quien hemos hecho muchas cosas en el terreno de la cultura. Incluso hemos hecho acá en Los Pinos una instalación para cuando en la UNESCO se votó que la ESMA, que fue un centro de detención y tortura, fuera sitio de la memoria, patrimonio universal. Y por supuesto contamos no solamente con el voto de México, sino también con el apoyo de poder hacer esa instalación acá, y en eso Alejandra Fausto tuvo mucho que ver. En fin, el vínculo cultural entre Argentina y México ocuparía un espacio más largo. Pero bueno, esas fueron, y por supuesto después la despedida con el LULAC, que es la reunión de todos los países latinoamericanos, que es un ámbito especialmente querido por mí, porque además me tocó participar como en el renacimiento, sería el relanzamiento de la CELAC en los 2 años de presidencia de México. Así que eso para mí también es un recuerdo muy importante. No nos olvidemos que es el único ámbito donde están todos los países de América Latina sin ningún tipo de exclusión. Así que eso también fue muy linda, fue otra vez muy, muy emotiva. En fin, y después todos los amigos que he podido hacer y amigas que he podido hacer acá. Bien. De los cuales me he despedido sinceramente hasta pronto. Igual que en esta entrevista. Muchas gracias, embajador. Un gusto. Un gusto. Muchas gracias.